Grabar. Ya. Ahí se está grabando. Ya está. Le voy a dejar el comentario por acá. Ya vamos a comenzar con el tema de diagrama cuerpo libre. Chuta, esta cuestión. ¿Ya? Para el control me dijeron que no entraba sumatoria de fuerzas igual a aceleración. O sea, la segunda ley de Newton no entra. ¿Ya? No sé si estoy en lo cierto. Ya, porque alguien me dijo que entraba solo sumatoria de fuerzas igual a cero. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. ¿Ya dónde está? Un momentito. Guardar. Vamos a ver este problema primero. Un momentito, ahí sí, y me responde el touch. Ya, tenemos este problema. Ya, no sé, la verdad me dijeron que no entraba, así que voy a suponer que no entra. Ya, tenemos este problema, que es un bloque, ¿no? De 400 gramos. Ya, dice que permanece en equilibrio, o sea, que la sumatoria de fuerzas, siempre y cuando digan equilibrio, que implica que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. ¿Ya? Vectorial, ¿no? Como vector. ¿Eso qué implica? Que si lo descomponemos en un eje eh, horizontal y vertical, la sumatoria de fuerza en cada eje tiene que dar cero. ¿Ya? Lo importante es que sepan hacer el diagrama de cuerpo libre. Pasa algo raro con mi tablet que está bugueado el touch. No sé por qué. Ahí sí. Justo ahora se echa a perder. Ya. ¿Cómo sería el diagrama de cuerpo libre sobre este cuerpo? Ya. Si el bloque tiene peso, la fuerza de peso, ¿no? Siempre va hacia abajo. MG. ¿Ya? Eh, Está en un plano inclinado, ¿no? ¿Qué ejerce sobre el cuerpo? Una fuerza perpendicular al plano. Listo. ¿Ya? ¿Y qué más falta? Falta una fuerza, ¿no? Del imán. ¿En qué sentido el imán ejerce una fuerza? Hacia arriba, ¿no? Fuerza del imán. ¿Ya? Faltaría otra fuerza, ¿no? Que evita que se deslice. ¿Cuál sería? La del peso. Digo, la fuerza roce en la superficie, ¿no? Suponiendo que hay una fuerza roce. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? Por el tema de en esa dirección. Ya hay una fuerza rosa. Ya hice. Ya. Entonces lo podemos hacer. Estas fuerzas que están sobre el cuerpo tenemos que hacerlo en un diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces, hacemos un DSL, un puntito ahí. En el DSL, el cuerpo se representa como una masa puntual. ¿Ya? ¿Qué piden? ¿Qué fuerza actúa? El peso, ¿no? Que siempre va hacia abajo. MG, ¿no? Ahora tenemos que hacer el eje del plano inclinado. Por ahí más o menos, ¿no? El eje del plano inclinado. ¿Ya? Y el eje perpendicular al plano inclinado. ¿Ya? ¿Ya qué fuerza podemos identificar? La de la fuerza del imán, ¿no? Que es hacia arriba. Fuerza del imán sobre el cuerpo. Listo. ¿Qué otra fuerza más tenemos? La normal, que es perpendicular al plano inclinado, ¿no? Y la podemos dejar en este caso. Ahí.
normal, ¿no? Y suponiendo que hay fuerza roce, va en esa dirección, ¿ya? Una fuerza roce. Listo. Si se fijan, la fuerza I y la M están en el eje vertical, ¿ya? Pero la normal y la fuerza roce no, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la normal y el peso? La normal es una fuerza de reacción del suelo, ¿ya? Siempre es perpendicular a una superficie, ¿no? Si tenemos aquí, por ejemplo, una superficie, digamos que un ejemplo, ¿ya? Como más general. Ahí, ¿no? Si nuestro cuerpo está acá, la normal va a apuntar perpendicular a ese punto, ¿ya? Si nuestro cuerpo está por acá, por ejemplo, la normal es perpendicular a la superficie, ¿ya? Si el cuerpo está por acá, la normal siempre va a ser perpendicular a la superficie, ¿ya? Si el cuerpo está por acá, perpendicular a la superficie, ¿ya? Y así en cualquier punto, perpendicular. ¿Queda claro, no? Uno supone que hay fuerza rosa, ¿ya? Estamos suponiendo que hay fuerza rosa, aunque no lo dicen, no sé si dicen que tiene pena. Siendo que investigan la cual cosa. Es que no dicen tampoco que no hay rosa, ¿ya? Suponemos que tiene fuerza rosa. Ya, ¿qué me preguntan? ¿Qué era? En la fuerza alemana hay un imán arriba, ¿se te fija? Que atrae el bloque metálico, ¿no? Si es metálico, la fuerza lo levanta hacia arriba, ¿ya? Entonces es como una fuerza que hay, pero no es de contacto. Ya, ¿y cómo sabes que va hacia esa dirección la fuerza rosa? Ah, porque uno supone, ¿no? Que si el cuerpo está quieto ahí, ¿no? Por acción del peso, intenta bajar, ¿no? ¿Ya? Entonces uno tiene que suponer que la fuerza rosa siempre se opone al desplazamiento, ¿ya? Si uno está bajando, no, digamos acá, si uno está avanzando, el vector de desplazamiento avanza a la derecha, la fuerza rosa sentido contrario, ¿ya? No, no es tensión porque no hay fuerza de contacto, ¿ya? Es un imán que está colgando. Si hacemos el DCL en el imán, sí, porque el imán está colgando una cuerda, ¿ya? Este es un diagrama de cuerpo libre sobre el bloque. Listo. ¿Ya? Si hacemos un diagrama de cuerpo libre sobre el imán, ahí sí, ¿no? Veamos. Esto lo voy a dejar acá. Tenemos un diagrama de cuerpo libre sobre el imán, ¿no? Veamos. Porque si se fijan, el imán también tiene peso, ¿ya? Entonces, sobre el imán que actúa, su peso, ¿no? MI por G, ¿no? Masa del imán. Y la cuerda que evita que se caiga, ¿no? T. Listo. Ya está. Voy a dejar de otro color. Listo. Ahí sí. ¿Queda claro, no? ¿Alguna duda? ¿Qué es la T? Tensión. Tensión de cuerda, de una cuerda, ¿ya? Ah, sí, el ángulo, ¿no? ¿Ya? Entonces, bien, aquí está el ángulo. Lo vamos a llamar nosotros, no le vamos a dar valor, ya le vamos a dejar como una variable. Alfa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para poder descomponer las fuerzas, porque tenemos dos opciones, ¿no? Descomponemos la normal y la fuerza roce en el eje, ¿cómo se llama? Horizontal y vertical, ¿ya? O descomponemos la fuerza del imán y el peso en el eje perpendicular al plano inclinado y paralelo al plano inclinado, ¿ya? Podríamos ver cómo queda el DCL de la caja en forma derecha, como rotándolo. Sí, vamos a rotar. Ya vamos a hacer nuestros ejes de fuerza, lo vamos a hacer. El eje X va a ser el plano inclinado y el eje Y va a ser el eje perpendicular al plano inclinado. ¿Ya? Estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de este bloque. ¿Ya? Ya.
la fuerza del imán va hacia arriba, ¿ya? El peso hacia abajo, suponiendo que hay fuerza de roce, y este cuerpo quiere caer hacia la izquierda, la fuerza de roce se opone al movimiento. Y la normal siempre es perpendicular a la superficie, ¿ya? Y aquí está. Veamos. Sorry, estoy un poquito medio. Ya, el ángulo lo podemos traspasar acá, ¿no? Listo. ¿Ya? Vamos a usar este sistema de referencia, el plano inclinado. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer? Uno sabe que esto mide 90 grados, ¿no? ¿Ya? El plano paralelo al inclinado y perpendicular 90. Entonces esto lo vamos a llamar beta, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Alfa más beta es igual a 90. Ya, pero también nosotros, ¿qué sabemos? Que el plano vertical, ¿no? El eje vertical y el horizontal, ¿cuánto miden? 90 también. Entonces, el ángulo alfa está acá. Listo. Y ahí tenemos el ángulo para descomponerlo, ¿ya? Ángulos opuestos, este también mide alfa. Ya hice. ¿Quedó claro, no? ¿Ya? No sé cómo lo enseñaron ustedes, yo lo completando 90 grados, ¿no? Ese sería el DSL de todo el sistema. ¿Queda claro? ¿O alguna duda? Si queda claro, comenten sí, porfa. Y si no, comenten no. Ya, todo claro. Ahora sí pasamos al siguiente problema. Si hacen un buen DSL, ojo, las ecuaciones se resuelven por sí solas. Es trasladar los ángulos, lo único es rotar. ¿Ya? Este ángulo se entiende que va acá, ¿no? Por el tema de tenemos dos ejes paralelos. Este mide alfa también. ¿Ya? Eso se entiende, ¿no? Digan sí. Ya, ya. Sabemos que eso se cumple, entonces este ángulo ya lo tenemos claro. ¿Ya? Este es el eje perpendicular a este. Este eje donde está N y donde está FR son perpendiculares, ¿no? Bien 90 grados. ¿Ya? Entonces este ángulo completo mide 90 grados, ¿no? O sea, mejor dicho, ese ángulo completo mide 90 grados. ¿Ya? Pero yo ya sé ya que solo esta parte del ángulo mide alfa. ¿Ya? Y el resto lo voy a llamar beta. Y ahí tenemos. Alfa más beta, 90 grados, si te fijas. ¿Ya? ¿Queda claro eso o no? Esa parte. ¿Sí o no? Ya. Como sabemos eso, ahora veamos solo el eje completamente horizontal y el eje vertical. ¿Cuánto mide el ángulo? También mide 90, ¿no? 90 grados. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le falta a beta para que sea 90? Le falta alfa, ¿no? Porque alfa más beta es 90. Si aquí ya tenemos beta, ¿cuánto mide este pedazo del ángulo? Alfa. Y así se hace. Y borro el beta porque no lo tengo. ¿Quedó claro así o no? Ya, bueno. Ya, supongo que quedó claro. Ya, y por ángulos opuestos, ¿no? Esto también mide alfa. Ya, si uno tiene dos líneas que se cruzan, eso mide alfa y eso mide alfa. Ya está. Ya, ahora sí voy a descomponer las fuerzas. ¿Ya? ¿Dónde está? Eh, Vamos a usar este plano inclinado. ¿Ya? Entonces voy a copiar todo esto. Ya voy a borrar la normal porque no me interesa ver eso primero. Quiero descomponer la fuerza roce y el peso nomás. Ya, si quiero descomponerlo en este plano, ¿no? Tengo que hallar las componentes de esas dos fuerzas en esos ejes. Ya en el eje Y y en el eje X. Ya, la fuerza Fi, ¿cómo lo expreso como una suma de vectores? Ya, lo puedo expresar como un vector que va hacia allá, ¿no? Y un vector que va hacia allá. Y ahí está, una suma de vectores. Igual que en el control uno. O la P1, creo.
¿no? Sumamos esos dos vectores, me da este vector, que es la hipotenusa. ¿Ya? Entonces este lo vamos a llamar f y x, y a este lo digo y, y a este le vamos a llamar f y x. Listo. Ya lo estamos descomponiendo en una componente, viéndolo desde este plano, vertical y una horizontal. ¿Ya? La horizontal la puedo dejar en el origen. Listo, ¿no? F de y x. Y lo borro acá. Listo. Si sumamos estos dos, representa f y. ¿Queda claro, no? ¿O alguna duda? ¿Todo clarín, clarinete? Bien. ¿Cuánto vale FI y cuánto vale FIX? ¿Cómo lo sacamos? Con el triángulo rectángulo. ¿Ya? Esto vale FIX y esto vale FIY, ¿no? Y aquí está F y la del imán y el ángulo está acá. Entonces aplicamos razones trigonométricas, ¿no? Si queremos, ¿no? Sacar el valor de FIX, está el ángulo, ¿no? Es el cateto opuesto. Entonces aplicamos. Coseno de alfa es igual al cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Y ahí está. Y ahí tenemos f de ix, ¿no? Es igual a fi por coseno de alfa. ¿Ya? Y lo mismo para el f de i. ¿Ya? Seno de alfa es igual f de i dividido en f de i. ¿Ya? Entonces tenemos que la componente i es igual a fi por el seno de... Ahí me equivoqué yo acá. Ya, el cateto opuesto es seno, ¿no? No sé por qué puse coseno. Seno, seno de alfa. ¿Ya? Aquí el f de i es el cateto adyacente al ángulo. Entonces va a ser coseno de alfa. No, no, está bien eso, sorry. No me estoy confundiendo. Seno de alfa, aquí. Coseno de alfa, ¿no? Coseno de este ángulo es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. Dice. Listo. ¿Ya? Ahora sí, ya tenemos las fuerzas. Ahora nos falta hacer el peso, ¿no? En una componente paralela al plano inclinado, tiene que ir para acá para que tenga sentido la suma. Y en una componente perpendicular al plano inclinado. Listo. ¿Ya? Esto va a ser mg y este va a ser mgx. ¿Ya? ¿Cuánto vale cada una? MGI, ¿cuánto vale? Siempre el peso va a ser la hipotenusa. ¿Ya? Esta componente está al lado del ángulo. Entonces va a ser el coseno. Ya para no estar sin el triángulo cada rato. ¿Ya? Va a ser mg coseno de alfa. Y la componente x, ¿cuánto va a ser? La hipotenusa por el seno de alfa, ¿no? Porque es el lado opuesto. ¿Ya? Seno de alfa. Listo. Listo. Ya tenemos los valores. Ahora sí lo reemplazamos en el DCL general. ¿Ya? ¿Dónde está? Aquí. Ya voy a hacer un poquito de zoom para que se vean mejor los vectores. Ahí sí. Entonces, reemplazando, ¿no? Esta fuerza F la podemos reemplazar por sus componentes. Y la fuerza peso también, ¿no? A ver, creo que me apresuré en borrarlo. Ya. Vamos a hacer primero la fuerza FI, ¿no? ¿Cuánto valen sus componentes? Ya, la componente I valía FI por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces la vamos a dejar como por acá. No. FI por el coseno de alfa. Listo. ¿Ya? Y la componente X, ¿cuánto valía? FI por el seno del ángulo. ¿Ya?
Entonces va a ir acá. Un vector FI por el seno del ángulo. Ya. Entonces, estos dos vectores representan esta fuerza F. Entonces ya no es necesario escribir la fuerza F, porque ya escribimos las componentes. Lo mismo para el peso, ¿no? Una componente en el eje Y y una componente en el eje X. ¿Cuánto vale cada uno? Y ya vamos a sacar los valores, ¿no? La componente X vale mg seno del ángulo. Mg seno del ángulo. Y la componente Y, mg coseno del ángulo. Y borramos el peso. ¿Listo? Aquí está el DCL, donde se puede hacer la suma ya directamente porque tenemos las fuerzas en el eje Y y la fuerza en el eje X. No hay ninguna fuerza que no esté en los ejes. ¿Ya claro, no? ¿O alguna duda? Ya, bueno. Ese sería este problema. Es saber si ustedes hacen bien esto, el resto ya son las ecuaciones. Le veamos otro que tenías acá. Aquí. No, ese no, ya lo vimos ese. Guardar. Ya. Aquí tenemos, ¿cuántos cuerpos tenemos en este sistema? Dos, ¿no? M1 y M2. Ya. Tenemos que hacer los TCL. ¿Ya? Ya. El DCL más fácil, según yo, es de la masa, ¿no? Ya. Antes, yo creo que en el problema, cuando estén en el control, identifiquen las fuerzas primero, ¿no? ¿Qué fuerzas actúan sobre cada bloque? Sobre el dibujo, ¿no? Con un lápiz mina. Por ejemplo, sobre el bloque M2, ¿qué fuerza actúa? El peso, ¿no? M2G. ¿Y qué fuerza actúa? La cuerda, ¿no? Que evita que se caiga. Lo vamos a llamar T. ¿Ya? Listo, no hay más fuerza, solo tiene dos. Ahora sobre la fuerza M1, ¿no? Digo, sobre el cuerpo M1, ¿qué fuerza actúa? El peso. M1G. Y como está sobre el suelo, ¿no? Sobre una superficie de contacto, hay una normal. La vamos a llamar normal 1, ya que es perpendicular al plano inclinado, ojo. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza más tenemos? Aquí está, ¿no? Lo indica una cuerda completamente vertical. Y se llama F. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza más tenemos? Esta tensión, ¿ya? De la cuerda, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama T. ¿Ya? ¿Por qué se llama T? Vale lo mismo que está acá. ¿Queda claro por qué esas tensiones valen lo mismo, no? ¿O no? Ya, lo voy a explicar acá. Si tenemos aquí un sistema, ¿no? Vamos a hacer. Ahí sí, ¿no? Una fuerza F. No, 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 no es para el reposo. Porque puede que esté en movimiento también. Ya, aquí tenemos cuatro cuerpos, ¿no? M1, M2, M3. Ahí me equivoqué yo. M4. Ya, estos dos cuerpos están unidos mediante una sola cuerda. Entonces aquí las tensiones son lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Ya? Listo. ¿Por qué son lo mismo? Porque pasan solo por una sola cuerda. ¿Ya? Aquí ya cambias de cuerda, ¿no? Entonces aquí la tensión ya no se va a llamar T, se va a llamar T1. Pero en este lado es la misma cuerda. T1. ¿Ya? Acción y reacción. Solo por eso. ¿Ya? Fuerzas opuestas, ¿no? Para que se mantenga ¿Qué hace lo que realmente sucede es, ¿no? Tú tiras, ¿no? Todo este cuerpo lo tira en ese sentido, a la derecha, ¿ya? Pero el M2 es arrastra este cuerpo, ¿no? Entonces las tensiones tienen que valer lo mismo. Y lo mismo acá, ¿no? T1, T1. Aquí es otra cuerda. T2, T2. Listo. ¿Queda claro la idea o no? En ese ejemplo, T es igual a T1. No. Aquí está T, este es T1, este todos son tensiones distintas. T distinto a T1, distinto a T2. Ya está. Ya. Así que ojo, ¿ya? Por eso, por ejemplo, en la, ¿dónde está? Aquí en la guía. Sorry, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está? Inicio.
Aquí, si se fijan, acá hay tres cuerdas, ¿ya? Entonces la tensión que está acá va a ser la misma que está acá, en ese sentido contrario, lo mismo acá, ¿ya? Y aquí se unen mediante un nudo, ¿ya? Entonces no son la misma cuerda, son tres cuerdas distintas. Entonces las tensiones son distintas, lo mismo acá, ¿ya? ¿Qué dice? Cuando dice polea ideal se refiere a, sí, no tiene masa, ¿ya? Polea ideal es que no tiene masa. En física uno la polea no tiene masa, ¿ya? Así que no se considera, no afecta después cuando vean física 2, ahí ya no va a ser polea ideal, ¿ya? Entonces, si es polea ideal, no, tenemos una polea y pasa una cuerda, ¿ya? Las tensiones son las mismas, si es una sola cuerda, ¿no? Listo, ¿ya? Como las tensiones son las mismas y aquí está cargando este bloque, ¿no? Como es la misma cuerda, aquí la tensión se da en el sentido contrario. Y aquí está cargando otro bloque, sentido contrario, listo. ¿Y cuánto vale? Vale también T, porque es la misma cuerda, la misma cuerda, ¿ya? Sí, ya, eso mismo. Entonces, por eso aquí, esta tensión es T y esta es T también, ¿ya? ¿Tiene fuerza roce el plano inclinado o no? No posee roce, ¿ya? Entonces no se considera la fuerza roce. Mm. Sí, una fuerza que le ejercen, uno no lo está tirando de forma horizontal hacia la izquierda. Ahí aparece el dibujito, si se fijan, y lo indica la flecha, ¿ya? Solo que ahí lo ponen como una cuerda, ¿no? Y le dan el valor F. Ahora hacemos los DCL, ¿no? El DCL de M2, ¿cuánto es? Ya, yo creo que el DCL más fácil es ese, ¿no? Diagrama de cuerpo libre M2, ¿ya? ¿Qué fuerza tenemos en M2? El peso, ¿no? Que va completamente vertical hacia abajo. Ya, ustedes en la prueba, creo que no sé si les piden que lo dejen así. Yo lo suelo hacer al tiro como M2 por G, ¿ya? Sí, la tensión y el peso. Y la tensión va en sentido contrario, ¿ya? T. Esta, la de distintos colores para que se diferencie. Esta es el DCL M2. Ahora sí, nos falta el DCL de M1, ¿no? DCL M1, ¿ya? Representamos M1 como una carga puntual. ¿Ya? ¿Qué fuerza actúan las más conocidas? Sí, aquí está el primer cuerpo. La vamos a hacer. Ya, el peso es completamente horizontal, ¿no? M1G. Listo. ¿Qué otra fuerza más tenemos? La fuerza F, que es completamente. Digo, el peso es vertical, sorry. Y la fuerza F es completamente horizontal y va hacia la izquierda, ¿no? Entonces le podemos hacer una fuerza F a la izquierda, ¿ya? ¿Qué otra más tenemos? Una tensión. Ya, si se fijan, va en la dirección del plano inclinado, entonces uno tiene que hacer el plano inclinado. Ya va a ser más o menos ahí. Ya. Y si hacen el plano inclinado, tienen que hacer el plano perpendicular también. Ahí está, ¿no? Forma 90 grados, ¿ya? Y aquí voy a hacer un plano horizontal. Listo. Ya. La tensión va hacia arriba, ¿no? En la dirección del plano inclinado. O sea, T. La normal es perpendicular al plano inclinado. Ah, pero eso son las ecuaciones. Yo estoy haciendo solo los diagramas de cuerpo libre, no estoy haciendo las ecuaciones. ¿Ya? Eh, la normal es N1, ¿no? Cuando ya tienen más de dos cuerpos, tienen que poner el nombre a la normal, ¿ya? Indicando que esta es la normal del cuerpo uno, si aquí está sobre una superficie normal del cuerpo 2, ¿ya? Entonces aquí tenemos N1, ¿ya? Ya, aquí, ¿qué conviene? ¿Usar el plano típico, el horizontal y el vertical, o el del inclinado y el perpendicular al inclinado? Sí, la de mañana.
¿Ya? ¿Dónde está el ángulo? Está acá abajo, ¿no? Listo. Se transmite acá, ¿no? Si el ángulo está acá, ¿dónde estaría el ángulo alfa luego? Eso tiene que medir 90 y eso tiene que medir 90 también. Entonces el alfa está ahí. ¿Ya? Si el alfa está ahí, aquí está el alfa también. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos conviene descomponer en el plano inclinado o en el vertical, horizontal típico? Yo creo que descompongamos esta vez en el plano X y, ¿ya? En este plano. X y. Ojo, siempre en los TCL creo que le tienen que poner nombre a cada eje. X, Y. ¿Ya? A todos los diagramas de cuerpo libre. Aquí también se tiene que haber hecho. ¿No? X', Y'. ¿Ya? Ya, si vamos a hacerlo en el plano, en este plano, tenemos que descomponer dos fuerzas, ¿no? Que sería la de la tensión y la de la normal. ¿Ya? Ah, sí. Los valores que dan. Aquí no dan valores, no dan valores numéricos. Ya solo dan constantes. Alfa, F. Y así vamos a usar este plano, tenemos que descomponer las fuerzas que no están en el plano, en los ejes, ¿no? Este ya está en el eje X y el peso está en el eje Y. Ya, la normal la tenemos que descomponer, ¿no? En un eje vertical y en un eje horizontal, ¿no? Para que tenga sentido la suma, ¿ya? Y la tensión lo mismo, ¿no? Si la tensión la descomponemos, para que tenga sentido la suma, hacia la derecha y hacia arriba. Listo, ¿ya? Ese vector que va hacia arriba, ahí está. ¿Cuánto vale en la tensión la componente horizontal? ¿Cuánto vale? La tensión por el seno o el coseno, por el, sí, por el coseno de alfa, ¿no? Porque este vector está al lado del ángulo, ¿ya? Coseno de alfa. Y la componente, ¿cómo se llama? En el eje Y, este por el seno, ¿no? Ya queda la otra. Seno de alfa. Ya, para la normal. La componente vertical, ¿es el seno o el coseno? También es el coseno, si se fijan. Ahí está la componente y aquí está el ángulo, ¿ya? Las fuerzas siempre son hipotenusas, ¿ya? Cuando uno descompone vectores. Entonces va a ser n1 por coseno de alfa. Y esta fuerza que es completamente horizontal es el lado opuesto al ángulo, ¿ya? N1 por seno de alfa. Listo. Ya está, ¿no? Ya, pero aquí tenemos que hacer el... Estamos descomponiendo fuerzas, ¿no? Tenemos que hacer otro TCL. Yo en mi caso lo haría otra parte, ¿no? Ya con las fuerzas descompuestas, ¿no? Borramos N1 porque ya está descompuesto y borramos la tensión porque ya está descompuesto. Y el ángulo ya no me sirve. Ya está. Ahí están todas las fuerzas descompuestas. ¿Queda claro o no? ¿El DSL o no? ¿O no queda claro? Ya. Lo ideal es que hagan el DSL, no, primero hagan un DSL sin las fuerzas descompuestas, ¿no? Borramos esto, borramos eso. Más que todo para que no se pierdan en el tema de los signos, quizás se pueden equivocar. Listo, ¿no? Esas son las fuerzas. Lo vamos a ver mañana eso. ¿Ya? Este mismo ejercicio lo vamos a resolver mañana. Lo ideal es que sepan hacer ahora el diagrama cuerpo libre, porque no hay gracia si no saben hacer eso. ¿Ya? Que a muchos les pasa que en la prueba no saben hacer el diagrama de cuerpo libre, no saben identificar fuerzas, omiten una fuerza y después está todo malo. ¿Ya? Tienen que saber descomponer la fuerza también.
de esta forma, ¿no? Entonces, este DSL va a ser igual a eso, eso, ¿ya? Ah, ¿por qué M1 no se descompone? Porque ¿qué estamos usando? Ese sistema de referencia, ¿no? El eje X y el eje Y vamos a descomponerlo en esos ejes, ¿ya? Entonces, el M1 está en el eje X, si te fijas. El F está en el eje X. ¿Qué fuerza no están en los ejes? La normal y la tensión. Entonces, la normal y la tensión la tenemos que descomponer en esos ejes. Y ahí está. Y ahí lo descompuse, ¿ya? Entonces, aquí ya podemos aplicar la, ¿cómo se llama? La sumatoria, ¿no? Fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y. Igual a cero, ¿ya? Queda claro, ¿no? Ya. Hacemos el siguiente. También. Sí, exactamente como lo dijiste, ¿no? Si tu sistema de referencia hubiera sido, ¿no? El plano inclinado al eje X y el plano perpendicular, entonces las fuerzas que no están en esos ejes son la fuerza F y la del peso. Tienes que descomponer esas dos, ¿ya? Ahí. Aquí da lo mismo, porque no hay aceleración. Ya cuando tenga aceleración, siempre tiene que descomponer en la dirección de la aceleración, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si este cuerpo hubiese tenido aceleración, ¿la aceleración en qué eje está? En el plano inclinado. Entonces, esta descomposición no sirve. Tiene que ser en el plano inclinado y perpendicular. O sea, descomponer F y el peso, ¿ya? Como supuestamente en el control no hay aceleración, es otra forma de hacerlo, ¿ya? Siempre usan el plano inclinado para descomponer, ¿ya? Para que como se acostumbre. Ah, si hay aceleración en el eje, por ejemplo aquí, ¿no? ¿En qué eje está la aceleración? En el eje X. ¿Cambia qué? La sumatoria de fuerza en X igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Nada más. Se agrega solo eso. No cambia mucho. Cero. Ya. Y ahí está el TCL de ese cuerpo. Veamos otro problema. ¿Dónde está? Aquí. Guardar. Ya, aquí ¿cuántos cuerpos tenemos? Tres cuerpos, ¿no? Dice se mueve con velocidad constante. Si dice velocidad constante, ¿qué implica eso? Sumatoria de fuerzas, cero. ¿Ya? Sí. Ya. Tenemos tres cuerpos, ¿no? Aquí indica la velocidad que va hacia la derecha. ¿Ya? Hay fuerza de roce, ¿no? Superficie con roce. ¿Sí se fijan? Superficie con roce. Entonces, ¿qué indica? ¿En qué sentido va la fuerza de roce sobre M a la izquierda? Listo. La hace con otro color que se ve medio raro así. Ahí sí se ve. Listo. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que identifiquen todas las fuerzas. ¿Ya? Sobre el bloque MA, ¿qué fuerza tenemos? Su peso, ¿no? MA por G y aquí tenemos, va en sentido, la fuerza de roce siempre va en sentido contrario al desplazamiento, ¿ya? Siempre va así. ¿Ya? Si se mueve aquí, ¿no? Aquí indica la velocidad. ¿Qué dirección se está moviendo a la derecha? Entonces la fuerza de roce va en sentido contrario. Ya, entonces el peso aquí va hacia abajo, ¿no? MAG. Ya, aquí tenemos una sola cuerda, ¿ya? Entonces aquí la vamos a llamar T. Listo, ahí están las dos fuerzas. Sobre el cuerpo M, ¿qué fuerzas tenemos? La tensión, ¿no? ¿Cómo se llama esa fuerza? Es la misma que está acá, en sentido contrario. T. Listo. ¿Ya? ¿Qué fuerza más tenemos sobre el bloque M? Su peso, ¿no? Mg. Y una normal, ¿no? Que es la reacción del suelo, ¿no? N. M lo voy a dejar, ¿no? Como sub M, de la masa M. Y aquí hay una cuerda, ¿no? Es una cuerda, esta cuerda es distinta a la de la derecha, ¿ya?
Entonces a este lo vamos a llamar T1, ¿ya? Que lo tira hacia la izquierda. Entonces, sobre el bloque M, que actúan su peso, ¿no? MB por G. Y la cuerda, ¿no? ¿Cuánto vale la cuerda? La tensión T1. Listo. Ahí identificamos toda la fuerza. Y ahora tenemos que hacer el DCL, ¿no? De cada cuerpo. Diagrama de cuerpo libre de la masa B. Listo. ¿Cuánto vale? Reemplazamos, ¿no? MB, G y una tensión hacia arriba, ¿no? T1. Listo. El otro diagrama de cuerpo libre que es fácil, del MA, ¿no? DCL, MA. ¿Qué fuerza tenemos? La del peso, ¿no? MA, G y una tensión, ¿no? ¿Cuánto vale la tensión? T. ¿Ya? Ahora viene el otro DCL, el que tiene la más fuerza. DCL de la masa M mayúscula. ¿Ya? ¿Qué fuerza actual? El peso y la normal, ¿no? Entonces tenemos mg y la normal, ¿no? nm. ¿Ya? ¿Qué fuerza actúa a la derecha? La tensión T. ¿Qué fuerza actúa a la izquierda? Hay dos fuerzas, ¿no? La tensión T1 y la fuerza de roce. ¿Ya? T1 y la fuerza de roce. Fuerza de roce. Listo. Y ojo, T1 es distinto a T. Ya porque son distintas cuerdas, no van a ser la misma. Ahí está toda la fuerza. El B de al lado de MB. ¿Cuál B? Ah, es la velocidad, el vector velocidad te indica la dirección del movimiento. Nada más. Lo mismo acá, tiene el mismo B. ¿No? ¿Quedó claro este DCL o no? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? ¿O quedó con duda alguien? Sí, ya todo ok. Bien, gracias. Veamos otro. Ya, aquí ya como que ya tiene el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Pero voy a ver si lo puedo cortar. No, no se puede cortar. Un momentito ahí. Chuta. Ya ahí sí. Ya tenemos este cuerpo, ¿ya? Dices, dos personas empujan una caja, ¿no? Se aplica una fuerza F1 y F2, ¿no? Ya. Ahora piden las ecuaciones del diagrama de la caja, ¿ya? Entonces vamos a suponer que ¿cómo se llama? ¿Qué fuerza actúan sobre la caja? Del peso, ¿no? Mg, otra fuerza, la normal, ¿no? ¿Ya? Ya. Aquí tiene una dirección, si se fijan, ¿ya? Se actúa una fuerza F1, vamos a suponer, ¿no? Tiene una inclinación, ¿sabemos la inclinación o no? No, no se sabe, la vamos a llamar alfa. Y aquí tiene una fuerza F2. Tiene una inclinación, la vamos a llamar beta, ¿ya? Ya está. Ya. ¿Queda claro, no? Este dibujo. ¿Cómo identificar la fuerza? ¿O alguna duda? ¿Todo ok o no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya. Y hay una fuerza rosa entre el piso, ya según lo que tengo entendido.
Y ambos forman un ángulo con respecto a la horizontal, el mismo ángulo. Ya te la vamos a llamar alfa, alfa. La vamos a llamar teta mejor. Teta, teta. Listo. Ya, y hay una fuerza roce, como suponiendo que si se fijan se mueve a la derecha, es cuando levanta sobre el objeto. No, no entendí la pregunta. Ya, hay una fuerza roce en el suelo. Ya, como lo estamos viendo a la derecha, ¿en qué dirección es la de fuerza roce a la izquierda o a la derecha? ¿En qué dirección va la fuerza roce? Muy bien, a la izquierda. A la izquierda, compañero. Fuerza roce, listo. Ahora sí hacemos el DCL, ¿no? De la caja. DCL, hacemos la carga puntual. ¿Qué fuerza? La más fácil es la del peso, ¿no? MG. Y la normal, ¿no? ¿Qué fuerza tenemos? Una fuerza F1, ¿no? Con respecto a la horizontal. Ya, lo podemos, siempre los vectores tienen que partir en el punto de la caja. Entonces, ahí está. F1, ¿ya? ¿Y el ángulo dónde está? Aquí está. Y tenemos una fuerza F2, ¿no? Que va en esa dirección. ¿Qué ángulo tiene? Tiene el mismo ángulo, según el enunciado. Y como hay una fuerza roce y se mueve a la derecha, FR. Ah, el roce cinético depende. Depende del problema. Si el cuerpo está quieto, es roce estático, ¿ya? Si el cuerpo está en movimiento, es roce cinético. Así que depende, ¿ya? Hay dos tipos de roce. Siempre el roce cinético es menor al estático, ¿no? Roce K es menor al roce estático, ¿ya? Ah, porque tienen que partir desde el punto todos los vectores, ¿ya? Así que yo lo puedo escribir, ¿no? Este vector escrito acá es lo mismo que escribirlo ahí, que parte de la origen, ¿ya? ¿Queda claro, no? Todos los vectores tienen que partir del origen y ahí hacer la suma, ¿ya? Aquí, como el cuerpo en qué eje se mueve, ¿ya? Suponemos que en este caso hay aceleración, ¿ya? Y vamos a suponer que va a la derecha, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que descomponerlo sí o sí en el eje horizontal, ¿ya? Porque la aceleración va en ese eje. Las únicas dos fuerzas que no están en ese eje son el F1 y el F2, ¿ya? Entonces tenemos que descomponer, ¿no? El F2 en una componente, voy a copiarlo acá, ahí, ¿no? El F2 tiene dos componentes, ¿no? Una componente horizontal que va a la derecha y una componente vertical que va hacia arriba, ¿no? ¿Cuánto vale cada uno? Ya, la componente horizontal es al lado del ángulo, es el coseno, ¿no? Es el lado adyacente. Entonces va a ser F2 por el coseno del ángulo. Y la componente vertical es el lado opuesto, si se fijan, es este mismo vector, solo que lo pusimos en el origen. F2 por el seno del ángulo. Listo. Entonces, una vez que ya tengamos descompuesto eso, se borra la fuerza F y es representado por estos dos vectores. ¿Ya? Y se hace lo mismo con el F1, ¿no? La componente horizontal y una componente vertical, pero va hacia abajo. ¿Ya? ¿Cuánto vale la componente horizontal con respecto al ángulo? Es el lado adyacente, ¿no? F1 coseno del ángulo. Y la componente vertical es el lado opuesto, ¿no? F1 por el seno del ángulo. Y borramos la fuerza F. Y ahí se ve más limpio el diagrama. Y ahí tenemos la fuerza. ¿La aceleración en qué sentido va? A la derecha, ¿no? Entonces aquí cuando hagan la sumatoria de fuerza en I es igual a cero. Sumatoria de fuerza en X. ¿A cuánto tiene que ser igual a la masa del cuerpo? Por M mayúscula, de hecho. Por la aceleración del sistema. ¿Ya? ¿Por qué el seno? ¿En qué parte? Ahí. Ah, ya. ¿Dónde está aquí el?
Ahí está la fuerza F1, ¿no? Y el ángulo está acá. Ya. El F1 está claro que es coseno, ¿no? Porque está al lado del ángulo. ¿Ya? La fuerza siempre es la hipotenusa. Si lo encerramos en el triángulo rectángulo, ahí está. ¿Ya? Y el F1 es el lado opuesto del triángulo. Por eso es seno. F1 es seno del ángulo. ¿Quedó claro o no? ¿O aún sigues con la duda? Se ocupa ambos para descomponer. Sí o sí vas a ver un seno y un coseno. Si tienes un ángulo, seno y coseno. ¿Ya? ¿Quedó claro o no? Esa parte es de, ¿cómo se llama? Del control, digo, de la VEP1. Descomposición de vectores. Tienen que repasar eso. ¿Ya? No tienen que estar como dudando cuál es seno y coseno. Tienen que saber manejarse con eso. ¿Ya? Que es lo primordial en esta materia. Esta de ser. ¿Ya? Veamos otro. ¿Dónde está cuál podemos ver en este caso? Mm, Y aquí, de hecho, ya tienen las preguntas. ¿Ya? Lo que piden. Ya tenemos dos bloques, ¿no? A y B. Y cada uno tiene su ángulo. Se encuentran sobre planos inclinados mediante una cuerda inextensible. Y así se fijan, aquí es una sola cuerda, ¿no? Uno ya al tiro tiene que identificar que esto vale T y esto vale lo mismo, pero en sentido contrario. ¿Ya? Sobre el dibujo, uno ya sabe ya que la normal, por ejemplo, ¿en qué sentido va? Perpendicular a la superficie. Y este es normal B. ¿Ya? Y sobre este lado, la normal es perpendicular y se llama normal A. ¿Hay fuerza roce o no? Veamos. Tiene una superficie roce rugosa, sí hay roce. ¿Ya en qué sentido se mueve esto? Una polea. Ya, el plano. ¿Dónde tiene que ser? El plano de la izquierda tiene un ángulo ya. De la derecha ya, bloque plano inclinado. Descienda, dice que desciende a la izquierda debido a la fuerza F. Entonces, ¿en qué sentido se mueve? Voy a poner aquí un vector de desplazamiento hacia allá. Entonces, este sube. ¿Ya? Entonces, en cada uno, ¿en qué dirección va la fuerza roce? En el bloque A, por ejemplo. ¿Va hacia abajo o va hacia arriba la fuerza roce? ¿Alguna respuesta? Muy bien, hacia arriba. Se opone al desplazamiento. Y este se va a llamar fuerza roce A. ¿A qué te refieres? Ah, no tiene según el enunciado. Veamos, a ver que se lo leí mal. Ya, tiene un ángulo alfa, ¿no? Ah, tiene razón, no hay fricción. Entonces, si no hay fricción, no hay roce. Tiene razón, no lo leí. Ya. O sea, aquí no hay fuerza roce, pero en B sí hay, ¿no? Ya, aquí, ¿la fuerza roce en qué sentido va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Muy bien, hacia abajo. Listo, ahí está. Ahí nos falta una, ¿no? El peso. Ya. El peso aquí siempre es horizontal, ¿no? MB, G, MA, G. Listo, listo. Ahí está toda la fuerza sobre cada cuerpo. Ahora sí, hacer los diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? Diagrama de cuerpo libre del cuerpo MA. Ya. Hay que hacer los planos inclinados al tiro, yo creo. ¿Ya? Va a ser como para acá más o menos. Y uno perpendicular, ¿no? ¿Ya? Y el ángulo al tiro lo voy a identificar. Alfa, ¿no? Si ese vale alfa, ese también vale alfa.
¿Por qué las fuerzas peso van inclinadas? Las fuerzas peso no van inclinadas, van completamente horizontales. Digo verticales, ¿ya? Las tensiones van inclinadas, la fuerza F va inclinada. Aquí está la fuerza peso, es vertical, vertical, ¿ya? Quizás en el dibujito no se aprecia, pero aquí en el DSL se va a apreciar bien, ¿ya? Ya. En el bloque A, el peso es el más fácil, ¿no? Que va hacia abajo siempre. MA por G. Ya. ¿Qué otra fuerza más tenemos? La tensión, ¿no? Que va en la dirección del plano inclinado, pero hacia arriba. La tensión. Ahí está. ¿Qué otra fuerza más tenemos? La fuerza F, ¿no? Que lo tira hacia la izquierda. Vamos a llamar aquí F. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza más tenemos? La normal, ¿no? Que es perpendicular a la superficie. Normal A en este caso. Ya, ahora sí. ¿Qué fuerza? Veamos primero el ángulo, ¿no? Ya. Siempre tenemos que usar el ángulo que nos dan. No usen nada de... O sea, desde mi punto de vista, coseno de alfa más beta. Eso es como más confuso. Siempre usen el ángulo no, directamente, ¿ya? Este ángulo que estaba acá se traslada ahí, ¿no? Y se traslada acá, ¿no? Para completar 90. Eso mide 90 y eso mide 90. Entonces, eso mide alfa. ¿Queda claro eso, no? Y no podría girar los ejes. Eh, eh, estamos haciendo. Vamos a descomponer solo el peso. Ya por eso buscamos el ángulo para descomponerlo. ¿Ya? Porque nos sale a cuenta descomponer estas tres fuerzas, porque están en el plano horizontal y vertical. Solo sale conveniente solo descomponer esa, ¿ya? Que es solo una fuerza, ¿no? Mejor descomponer una que descomponer tres. Ya. Queremos descomponer el peso, ¿no? ¿En qué sería? En un eje, para que tenga la suma, sentido de la suma, ¿no? Este tenemos un rectángulo, ¿no? El vector, entonces, el vector completamente, vamos a llamar, tenemos que ponerle nombre también, ¿no? X' y prima, ¿ya? El vector que va en el eje Y' va hacia abajo, ¿no? Y el vector que va en el eje X' va eh, hacia la parte negativa del X', ¿no? Entonces, ahí está. ¿Ya? Listo. Entonces, esos dos vectores representan el peso. ¿Ya? Ya. Voy a hacer otro TCL para no cambiar este. Esto va a ser igual, pero esta vez vamos a hacer solo este con las fuerzas descompuestas. Ya, X' y prima. Ya. Si queremos descomponer el peso, habíamos dicho que tiene una componente en el Y' en esa dirección y en el X' en esa dirección. ¿Ya? ¿Ya cuánto vale la componente? La voy a hacer con otro color que podría ser naranjo, ¿no? ¿Cuánto vale esa componente? Recordemos que este MA es la hipotenusa. Es el vector que está al lado del ángulo, ¿no? Entonces sería MA por G por el coseno del ángulo. ¿Ya? Entonces, esta componente que es opuesta al ángulo, ¿cuánto vale? MA por G por el seno del ángulo. ¿Ya? Una vez que ya lo tengamos descompuesto, borramos el peso. ¿Ya? Listo. Porque el peso se representa como estos dos vectores. Ahí está, pues el DCL. Del cuerpo MA. ¿Quedó claro o no? ¿O alguna duda? ¿Ninguna duda? ¿Algún sí o algún no? ¿No? Ahora viene la del cuerpo B. ¿Ya? Recordemos que esta igualdad se cumple ya. Solo que el peso lo estamos dejando de compuesto de esa forma. Nada más. DCLMB. Ahora sí hacemos
las fuerzas, ¿no? ¿Qué fuerzas tenemos? El plano inclinado tenemos que dibujarlo. Ya, con una línea punteada por si acaso, para no confundirse con los vectores. Y ahí está. ¿Dónde está el ángulo? Aquí está el ángulo beta, ¿no? Lo vamos a escribir ahí también. Ya. ¿Qué fuerza tenemos? El peso, ¿no? La tensión, la fuerza roce. ¿Ya? El peso, mg, la tensión que va hacia arriba. ¿Qué más tenemos? La fuerza roce que va en el sentido contrario del desplazamiento, ¿no? Fuerza de roce. Luego tenemos la normal, ¿no? Que sería la normal del cuerpo B en este caso. Ya. Tenemos, ¿no? ¿Cuál sale la cuenta de descomponer? Descomponer en el plano inclinado, ¿no? En ese. Porque las tres fuerzas ya están en los ejes. El T y el FR están en el eje X y la normal está en el eje Y, ¿no? Solo el peso no está en los ejes. Ya. Y de nuevo, ¿no? El ángulo beta está acá. ¿Ya? Completando 90 grados. Eso mide 90 y esto también mide 90. Entonces, eso mide beta. Ya, ya teniendo los ángulos, ahora solo tenemos que descomponer el peso, ¿no? A este le vamos a llamar, ay, sorry. A este le vamos a llamar el eje X', y a este le vamos a llamar el eje Y'. Y ahora sí, hacemos otro DSL, pero con la fuerza ya de compuesta. Para llegar y sumar en la ecuación. Solo para eso, ¿ya? Que uno, si no lo descompone, se equivoca a veces, ¿no? Yo prefiero, desde mi punto de vista, hacer el DSL con todas las fuerzas descompuestas. Entonces ya yo llego aquí, veo unos T menos la fuerza que va en el sentido contrario. NA menos las fuerzas que van en el sentido contrario, ¿no? Quizás a alguno se le olvida poner la anotación acá, si lo hace directamente desde este diagrama. Ya, si queremos descomponer el peso, tiene dos componentes, ¿no? Una componente completamente en el eje X, ¿no? Y tiene que cerrarlo. Entonces la fuerza que va en el eje Y va hacia abajo, ¿ya? Lo voy a reemplazar en el eje principal. Listo. ¿Cuánto vale cada uno? Ya, primero la componente X, aquí está el ángulo, ¿no? Está al lado del ángulo, entonces el coseno. Entonces sería mb por g por el coseno del ángulo beta, ¿ya? Y la componente que va en el eje Y sería, voy a hacer con rojo, ¿ya? G por el coseno de beta. Y la componente que va en el eje Y', mb por g por el seno de beta. Listo. Una vez que ya tengamos descompuesto esa fuerza, se elimina. Listo. Ahí está. Todas las fuerzas en el descompuestas ya, ¿no? Entonces, llegar y sumar, ¿no? T menos estas dos fuerzas y NB menos eso. ¿Quedó claro, no? ¿O alguna duda? ¿Todo claro? Si hay alguna duda, me la comenta. A ver si, vamos, si dejé un último ejercicio. Este tiene anunciado también para que lo haga luego el Fernando. Ya veamos este ejercicio para finalizar. Ya tenemos un atleta, ¿no? Utiliza un bloque y dos cuerdas para mejorar su aceleración, ¿no? De carrera, o sea, como entrenamiento, supongo, ¿no? El bloque se mueve eh, en la superficie con coeficiente de fricción, ¿ya? Estirado por el atleta. Entonces, cuando dice que es estirado por el atleta, el bloque se mueve a la derecha, ¿ya? Entonces, el desplazamiento. Hay fuerza roce con la superficie, porque aquí ponemos un coeficiente, ¿ya? Entonces, sobre el bloque ya al tiro sabe que hay una fuerza roce en ese sentido, ¿ya? Esto es una cuerda, ¿no? Que indica una tensión, ¿ya? Paralela a la superficie, ¿cuánto vale T? Lo siguen enunciado. T, ¿ya?
Y este hombre le ejerce una fuerza de magnitud F, ¿no? ¿En qué dirección? Ah, ya. ¿Qué otra fuerza más están sobre el cuerpo? Su peso, mg y la fuerza normal. Listo. Ahí están todas las fuerzas. Ahora hay que hacer el DCL. ¿Ya? Viendo el diagrama del cuerpo libre, anotamos, ¿no? ¿Qué fuerza es más fácil? El peso, ¿no? mg. Hay que meterlo la M. ¿Y qué otra fuerza más tenemos? La normal. La voy a hacer con rojo. Ya. ¿Qué otra fuerza más tenemos? La tensión T, que va a la izquierda, ¿no? ¿Qué otra fuerza más tenemos? La fuerza rosa, que también va a la izquierda, ¿no? ¿Y qué otra fuerza más tenemos? La fuerza F, ¿no? Que va con un ángulo, no con respecto a la horizontal. F, ya que está la... Listo. ¿Ya? Eh, para hacer suma de fuerzas, el único vector que no está en un eje es la fuerza F, ¿no? Entonces tenemos que descomponerlo, ¿ya? Va a ser otro DCL, pero ya con las fuerzas descompuestas, ¿no? Ya, la fuerza F, ¿en qué se descompone? En un vector horizontal que va hacia la derecha y para encerrar el triángulo, ¿no? Para que tenga sentido la suma, hacia arriba la componente vertical. Entonces lo escribo acá. Listo. ¿Cuánto vale la componente horizontal? Está al lado del ángulo, ¿no? Sería F por coseno del ángulo. Y la componente vertical es el lado opuesto. No sé si se fijan, estaba acá. Ahí. ¿Y eso cuánto vale? Es el cateto opuesto. ¿Ya? Sería F por el seno del ángulo. Y una vez que ya tengamos descompuesta la fuerza, se- ya está, ¿no? Entonces, esto es una igualdad, es lo mismo. ¿Ya? Este es el DCL. Aquí ya se puede hacer la suma directa, ¿no? Porque ya tenemos los valores en cada eje. ¿Quedó claro o no? ¿O alguna duda? todo ok o no? Ya, no sé si quieren que vea ahora algún ejercicio de la guía en específico. Si quieren que vea alguno o que no pudieron hacer, tipo PEP. Veamos lo último, creo que los últimos son los tipo PEP. Sí. Esto es lo mismo que el plano inclinado, ¿ya? Solo que aquí tiene aceleración. Esto es el mismo que hicimos en delante, ¿no? Teta y beta. Ya solo que creo que aquí no tienen ni rosa. ¿Ya? Veamos a ver si hay alguno en especial. A ver, tiene la misma cuerda. A ver, ¿cómo lo podríamos hacer? Ya, vamos a ver un ejercicio, pero esta vez con aceleración. Y ahí te va a hacer para finalizar. Ya, dejen buscar lo que lo tenía acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un momentito, ¿dónde está? Ya que está el anunciado. Ya, a ver, ¿cómo lo hago? Guardar. Eh, Esta galería. No, no me sale. Aquí está. ¿Cómo lo edito? Ya sé ya cómo lo voy a hacer. Un momentito. Este ejercicio está bueno, sí, porque tiene varios cuerpos en movimiento. Ya. Ahora vamos a ver recortar. Ya. Eh,
momentito, un momentito. Ya, guardar. Ahora sí, poner el Discord. Ya, ¿dónde está? ¿Se ve, no, la pantalla? Ya tenemos este problema. ¿Se verá? Debe ser un poquito más grande. Este está bueno porque tiene varias cosas en movimiento. ¿Ya? Ya tenemos, ¿cómo se llama? Una pared, ¿no? El cual sale una cuerda. ¿Ya? Ahí está la misma cuerda si se fijan. Y hay una polea que está colgando sobre la cuerda, ¿ya? Y a través de la polea se cuelga un objeto de masa M, ¿no? Una vez llegados a este extremo de la cuerda, hay una masa M, ¿no? ¿Ya? Que sujeta esta masa M, ¿no? Aparte, y esta masa M, para que no se caiga, está sujeta por otra cuerda, ¿no? Que pasa por una polea y está unida a un cuerpo M1, ¿ya? Y el cuerpo M1 tiene coeficiente roce con una superficie, ¿ya? Suponiendo que aquí está de forma estática, ¿no? A cero, ¿ya? Listo. Eh, ¿Cómo serían los TSL? ¿Cuántos cuerpos tenemos primero? Tenemos el cuerpo M1, el M2 y el M, ¿no? Y la polea también, ¿ya? Son cuatro DSLs. ¿Cuál sería el DSL más fácil, el diagrama de cuerpo libre? Por ejemplo, sobre M, ¿qué fuerzas tenemos? Mg y la tensión T, ¿no? Luego, sobre la polea, ¿qué fuerzas tenemos? La tensión T, ¿no? Que parte del medio. Y una fuerza de la cuerda, ¿no? La vamos a llamar T1, por ejemplo. T1, ¿no? Ya, pero si se fijan, esta cuerda que pasa por la polea es la misma que está acá, ¿no? Entonces, para acá también va a ser un T1 sobre la polea, ¿ya? ¿Queda claro eso, no? Solo porque es la misma cuerda, ¿ya? Entonces, esa sería las fuerzas que están sobre la polea. Ahora, sobre el cuerpo M2, ¿qué fuerza tenemos? La que lo tira hacia abajo, ¿no? ¿Cuánto era? T1. ¿Y qué otra fuerza más tenemos? La cuerda que lo tira hacia arriba, que es una cuerda distinta a esta. Entonces, la vamos a llamar T2, ¿ya? Listo. Eso son ahí dos fuerzas, ¿no? Ahora sobre el bloque M1. ¿Qué fuerza tenemos? La tensión, ¿no? T2. ¿Qué otra fuerza más tenemos? El peso, M1G, la normal, N1 y la fuerza de roce, ¿no? Suponiendo que este cuerpo quiere irse a la izquierda, fuerza de roce 1. Listo. Ahí está. Ya, este sería un ejercicio tipo B. Ahora sí, hagamos el diagrama cuerpo libre para cada uno. Yo creo que los más fáciles son para el M2 y para el M. Ya, veamos primero. Te voy a hacer acá al lado, de hecho. DSL, pero voy a hacer acá al lado el de la polea y el del M. Vamos a hacer el DSL del cuerpo M. ¿Ya? ¿Qué fuerza actúan sobre el cuerpo M? Aquí, ¿no? Sobre el cuerpo M actúa su peso y la cuerda que lo tira hacia arriba, ¿no? Que está sujeto a la polea. Entonces tenemos mg y la cuerda, ¿no? A la cuerda la vamos a llamar T. Listo, ahí está el DSL. Ahora el del M2, ¿no? O el de la polea. Lo voy a hacer aquí al lado, ese. ¿Ya? DSL polea, porque la polea es móvil, no está fija. Ojo, está sujeta dentro de la cuerda. ¿Ya? Ya, sobre la polea, ¿qué fuerza actúan? Habíamos dicho que actúan dos fuerzas, o sea, tres, ¿no? Ya, si esta tensión sujeta a este cuerpo M, entonces
esa tensión vale lo mismo, pero en sentido contrario. T, ¿no? Actúa sobre la mitad de la polea. Ya. Y la polea, sobre la polea actúan dos fuerzas, ¿no? Que serían, esta cuerda la vamos a llamar T1. Ya, pero como es la misma cuerda, repitiendo de nuevo, esto también se llama T1. Listo. Ya, entonces ahí están las fuerzas que actúan sobre la polea. T1 es igual a T. O sea, hacemos la fuerza, ¿no? En el DCL, ¿ya? No es igual, sorry, me equivoqué. T1 no es igual a T. Entonces, el DCL de la polea, la masa puntual, ¿qué fuerza actúa? La fuerza T, ¿no? Que va hacia abajo, ¿ya? Y tenemos dos fuerzas, ¿no? Y son lo mismo. Entonces, lo podemos escribir como un solo vector. ¿Cómo se va a llamar? 2T1, que es lo mismo, ¿ya? Ahí está. Ahora, ¿qué más falta? La del M2, ¿no? Sobre el M2, ¿qué fuerza actúan? La tensión T2 que va hacia arriba y la tensión T1, ¿no? Que era de la cuerda, por acción y reacción. Y ahí está. O sea, hacemos el DCL M2. Vemos, ¿no? Hay una tensión hacia arriba y una hacia abajo. ¿Ya cuánto vale la de abajo? T1, ¿no? ¿Cuánto varía la tensión? ¿Cuánto vale la tensión que va hacia arriba? T2. Y ahí está el DCL del cuerpo móvil, ¿no? Este se mueve con la cuerda. Listo. Ahora falta la del bloque M1, ¿ya? DCL M1, ¿no? ¿Qué fuerza actúan? Veamos. La tensión T2, ¿no? Que es la misma que está acá, porque es una sola cuerda, a la izquierda, ¿ya? T2. Y luego tenemos la normal, ¿no? Que va hacia arriba. Vamos a ver normal 1 porque es de la masa 1, su peso, M1G y la fuerza de roce, ¿no? Que va hacia la derecha. 1. Ahí está. Están todas las ecuaciones, ¿ya? ¿Queda claro, no? ¿O alguna duda con respecto a TTCL? ¿Ninguna duda? ¿Y por qué no actúa el peso en la polea? Es porque... Ah, sí, pues una polea ideal, ¿ya? Es que este problema está hecho con aceleración. Así se fijan, creo que... No, no lo tengo acá. Pero tiene aceleración. Y la polea, como son poleas ideales, no tiene peso, ¿ya? En este caso las poleas no tienen peso, ¿ya? Porque si la polea tuviese peso, aquí estas tensiones que salen de la polea ya no son las mismas. Esto va a ser T1, digamos, y esto va a ser T3. Solo por eso, solo porque tiene peso, ¿ya? En, como no tienen peso las poleas, la tensión es la misma, ¿no? T1, T1, porque es la misma cuerda. Eso, esa era la duda, ¿no? ¿Todo ok con este problema, no? Ya, alguien, ya voy, vamos. Ya, eso sería todo. Traten de hacer bien los diagramas de cuerpo libre. ¿Ya? Traten de hacer esto rápido en el control. Saberlo hacer rapidito el DSL. ¿Ya? Porque yo creo que un control se puede hacer con media hora. No es tan complicado. ¿Ya? Digo que lo hagan en media hora para que lo puedan revisar si se equivocan. No es descomponer fácil. O sea, me refiero a tratar de descomponer, no hacerlo rápido. ¿Ya? Sé cuál es el seno, cuál es el coseno. Esos problemas de los vectores. Eso sería todo. Voy a dejar de grabar.